Se impuso finalmente en Chile el candidato comunista Gabriel Boric en segunda vuelta con más del 55% de los votos, en lo que fue una diferencia bastante amplia, hay que decirlo, respecto de su contendiente, el candidato de la derecha, José Antonio Kast. Quedan en el aire muchas reflexiones que uno podría hacer, pero aquí van algunas. La pregunta que me atormenta a mí en estos momentos es: ¿a quién eligió la mayoría del pueblo chileno? ¿Por quién decantó el voto popular en segunda vuelta en las elecciones que acaban de tener lugar en Chile? En otros términos, ¿quién es Gabriel Boric? Gabriel Boric es una persona muy joven, de 35 años, que algunas semanas antes de lanzar su candidatura dijo que no pensaba ser candidato porque le faltaba mucha experiencia. Lo descarto de plano. Yo, independiente de los requisitos formales que voy a estar a tiempo de cumplir, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Claro, Gabriel Boric no ha trabajado en su vida más allá de ser político y agitador social. No tiene experiencia ciertamente para poder manejar un país como Chile, pero irresponsablemente lo terminaron convenciendo de que él era el candidato idóneo para llevar al comunismo al poder en Chile, y ciertamente quienes así lo aconsejaron no se equivocaron. Gabriel Boric es un comunista radical. Será el presidente comunista más radical desde Salvador Allende. Es decir, desde 1970. Chile se ha retrotraído a 1970, década que ciertamente no ha sido muy beneficiosa para el país de Chile. De hecho, las crisis económicas que se produjeron durante el socialismo de Salvador Allende son recordadas lamentablemente hoy por pocos, porque a los jóvenes en Chile no se les ha enseñado historia, o mejor dicho, se los ha adoctrinado con una versión parcializada de la historia. Por lo tanto, han abrazado en general un 55% de chilenos a un candidato comunista que es admirador ferviente, por ejemplo, de Nicolás Maduro, y que se inserta sin titubear en, digamos, el bloque del socialismo del siglo XXI en América Latina, que cada vez es más amplio. Me estoy refiriendo al bloque que está integrado no solamente por Nicolás Maduro, sino también por Evo Morales y su títere, por Cristina Fernández de Kirchner y su títere, por Pedro Castillo en Perú, el maoísta Pedro Castillo, por AMLO en México, por Daniel Ortega en Nicaragua y otros. Es decir, Chile se inserta en un bloque de países fracasados, de países con graves problemas económicos. El 55% de los chilenos terminó votando el ingreso al país de los fracasados. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está es una persona que reviste otras características. Por ejemplo, Gabriel Boric nunca pudo recibirse de abogado. Es decir, Gabriel Boric es un tipo que pasó por la universidad, pero que no logró jamás recibirse de abogado. Gabriel Boric es una persona que padece problemas psiquiátricos, confesados públicamente por él. De hecho, estuvo internado en el año 2018 por TOC, por trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Gabriel Boric es una persona que además ha sido acusada de acoso a mujeres. Curiosamente, el feminismo no salió a cantar sus himnos, no salieron a levantar el dedo acusador y no salieron a decir hermana yo te creo. Parece que cuando el candidato es de izquierdas, mejor vamos a ocultar que hay mujeres que lo están denunciando por acoso. Gabriel Boric, ustedes no se vayan a creer que es alguien que viene de abajo. No, los comunistas no vienen nunca de abajo. Esa época donde se pensaba que el comunista era la persona trabajadora que estaba siendo explotada durante 12 horas, 14 horas, 18 horas en la fábrica. No. Gabriel Boric, por empezar, nunca trabajó en su vida, ya lo hemos dicho. Gabriel Boric viene de una familia muy adinerada, de un padre empresario vinculado con el Estado, que ha estado vinculado con empresas públicas del Estado y que además ha estado involucrado en la compra-venta ilegal de
terrenos, ¿sí?, en Punta Arenas. Gabriel Boric siempre ha tenido todo en su vida. Son de esos comunistas de iPhone, ¿no? Esos comunistas de Starbucks, que la pasan muy bien, pero bueno, quieren que la gente pague más impuestos, que haya menos libertades económicas, que haya menos libertades individuales en general, que haya más estatismo, más nacionalizaciones y estatizaciones, y todo es lo que se viene con su programa de gobierno. Gabriel Boric además es una persona muy violenta, extremadamente violenta. Ha reivindicado el terrorismo, por ejemplo. Se ha filmado, por ejemplo, lo voy a poner ahora en pantalla, con una camiseta con la foto de Jaime Guzmán, un constitucionalista chileno que fue asesinado por el terrorismo. Y esa foto no tenía a Jaime Guzmán entero, tenía a Jaime Guzmán con un tiro en la cabeza. Y él vistiendo muy orgulloso su camiseta, reivindicando el asesinato terrorista contra un constitucionalista chileno, contra el padre de la Constitución, que, bueno, está dejando de tener lugar en estos momentos en Chile por la convención constituyente en curso. Pero esa es la catadura moral, política, ideológica de quienes más del 55% de los chilenos han escogido en segunda vuelta. La segunda pregunta es ¿por qué? Es decir, ya sabemos quién es este personaje. Un fanático comunista radical, reivindicador de lo más bajo de la violencia política, una persona que no tiene currículum de absolutamente nada, un tipo que ha dicho que no tiene experiencia, un tipo que tiene acusaciones de acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Un tipo internado por problemas psiquiátricos. Bueno, eso es lo que han escogido. Ahora, la segunda pregunta es ¿por qué? Y aquel análisis es más complicado. ¿Por qué la mayoría del pueblo chileno va a estar dispuesta a escoger a un comunista radical que se parece a Salvador Allende? Bueno, la respuesta es múltiple. Yo voy a mencionar dos de los principales factores que yo veo en juego. En primer lugar, una batalla cultural sin precedentes ha tenido lugar en Chile. No de hace 3, 4, 5 años. Estamos hablando de una batalla cultural que lleva décadas. Una batalla cultural que ha tenido por objetivo el embrutecimiento colectivo de las nuevas generaciones chilenas, que no conocen su propia historia porque en el propio colegio se la han destrozado, que no han cursado realmente materias humanísticas, que no tienen noción de economía, no tienen noción de sociología, no tienen noción de filosofía. Son personas embrutecidas que han sido lanzadas sin más a la sociedad de consumo chilena y que han sido capturadas evidentemente por un candidato joven que les prometía el cambio. Y uno dice, ¿y el cambio de qué? Bueno, no lo sé, el cambio, quiero algo nuevo. Ese era el tipo de respuestas que daban los votantes de Boric en general. ¿Por qué vota usted a Boric? No, bueno, porque yo quiero algo nuevo. Boric es un tipo joven, confío en él. O sea, una respuesta totalmente irracional, no informada, no sustentada en un proyecto de gobierno, en los pasos que va a dar Boric desde la presidencia. No, es la ideología del cambio, la ideología de que todo tiene que cambiar para ser mejor y que lo nuevo necesariamente es mejor que lo anterior. Ahora, Boric no es nada nuevo, el socialismo no es nuevo, el socialismo ya se ha probado en muchos países en la región, el socialismo ya se probó en Chile, sumergiendo a Chile en la más absoluta miseria entre 1970 y 1973. Pero bueno, si borramos la historia, embrutecemos a la gente, pues entonces la gente simplemente se conformará con algo nuevo, un cambio, un candidato joven. ¿Cómo se ha llevado esta batalla cultural? Bueno, colonizando principalmente 4 esferas. La de los medios de comunicación, que ya hemos visto que han desplegado una campaña impresionante a favor del candidato comunista, pero que vienen embruteciendo e izquierdizando a la sociedad chilena desde hace décadas. Y ojo, no solamente en Chile, sino en todos los países de la región y en general en Occidente. En segundo lugar, colonizando los programas educativos, colonizando las aulas, colonizando de esa manera las mentes más jóvenes y más vulnerables. En
Tercer lugar, colonizando las universidades, izquierdizando las carreras en general y sobre todo las carreras vinculadas con las ciencias sociales y con las humanidades. Y en cuarto lugar, obviamente, a través de la farándula y el mundo del arte y el espectáculo, totalmente izquierdizado e izquierdizante. Piensen ustedes, no sé, se me viene ahora un caso, Mon Laferte, o este payaso de Calle 13, ¿no? René no sé cuánto, llamando desde Puerto Rico a que los chilenos voten a Boric. Eso les digo, que si fuese chileno, nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder. Esto se lo digo de todo corazón. No es ni siquiera un problema chileno, es un problema de farándula continental, ¿sí? Digamos así. El problema está en el continente en general, pero obviamente repercute a nivel particular en cada uno de nuestros países. Entonces, claro, durante décadas de embrutecimiento izquierdizante, por supuesto que vamos a tener ovejas listas para votar a un candidato comunista sin saber por qué lo están votando, sin conocer el proyecto de gobierno, el plan de gobierno, sin conocer la propia historia de Chile que ya pasó por esto y sin siquiera conocer lo que está pasando en países vecinos. Porque ni siquiera hace falta mirar en la historia de Chile 50 años atrás. Podrían haber mirado al lado, podrían haber mirado a Argentina, desde donde yo estoy grabando este video. Podrían haber mirado a Venezuela, desde donde la diáspora de migración descontrolada ha enviado a cientos de miles de venezolanos escapando del socialismo, que ahora el 55% del pueblo chileno vota para su propio país. No les ha bastado ver en sus propias tierras la diáspora socialista, que terminan ellos mismos escogiendo a un presidente que admira a Nicolás Maduro y al proyecto chavista en general. Bueno, evidentemente el embrutecimiento, tras décadas de batalla cultural de izquierdas, ha tenido efectos. Pero en segundo lugar, hay otro gran factor que explica lo que ha pasado en Chile, que ha sido la cobardía sistemática y avergonzante de la derechita. Esa derechita que no se quiere asumir como derecha, que no tiene huevos para asumirse como de derecha y que está constantemente coqueteando con el centro y con el centro izquierda, que no tiene ideas propias. Más allá de la economía, la derechita cobarde, esa centro derechita cobarde, no quiere expresarse sobre nada que no sea economía porque no se siente segura. Entonces, todo lo que es cultura se la compra a la izquierda. Y se corre, por lo tanto, al centro. Pasa a tener de derecha solamente su voluntad de ampliar alguna que otra libertad económica, pedir un equilibrio fiscal, pedir una baja de impuestos, eso como mucho. En todo lo demás abrazan las causas de izquierdas: feminismos, abortismos, ideologías de género, indigenismos, multiculturalismos, todos esos ismos propios de la progresía globalista. Esa centro derechita cobarde en las últimas décadas no ha dejado de aplaudir porque no ha tenido los huevos para enfrentarla. Es como si le hubiesen dicho a la izquierda desde la caída del muro: ustedes háganse cargo de la cultura, a mí eso no me interesa, nosotros nos vamos a hacer cargo de la economía. Y no se dieron cuenta que la política no se reduce a lo económico, que lo económico no basta para dominar lo político. Y aquí entra en juego, en esa falsa derecha, en esa derechita cobarde, avergonzante, esa centro derechita que cada vez se parece más a un centro izquierdismo. Me refiero a Piñera, por ejemplo. Han caído, evidentemente, en la ideología del economicismo. ¿Qué es la ideología del economicismo? Es la ideología que te dice que mientras esté todo bien económicamente, no hay peligro político, ideológico. No hay ningún peligro porque la gente se va a dar cuenta que está bien económicamente, que está cambiando el automóvil, que está cambiando el televisor y ahora puede ver Netflix en una pantalla más grande que la del año pasado. ¿Sí? Que se puede intoxicar con la progresía de Netflix de una forma mucho más espectacular. Y entonces, bueno, sí, ¿qué importa que la izquierda tenga la facultad de filosofía? ¿Qué importa que la izquierda escriba los libros? ¿Qué importa que la izquierda haga cine? ¿Qué importa que la izquierda haga música? ¿Qué importa que la izquierda se haya tomado la educación? ¿Qué importa que sea la izquierda la que esté metida en todas las universidades? Mientras la gente vaya al shopping, al mall, al centro comercial y pueda comprar su televisor nuevo, su nuevo iPhone, bueno, vas a ver que la derecha funciona. Eso se llama economicismo y es lo que ha hundido a la centro derechita cobarde.
Han abdicado en una batalla cultural que la izquierda les libró desde hace décadas. Y por supuesto que los resultados van a estar a la vista y que el comunismo va a llegar a un país tan próspero gracias a la economía de mercado como lo fue Chile. Sí, lo fue, porque ahora hay que esperar lo peor y ese es el tercer punto de este video. Miren, a ver, el 55% del pueblo chileno ha escogido una receta probadamente fracasada. ¿Por qué probadamente? Porque ya se ha probado. ¿Dónde se ha probado? Bueno, por ejemplo, en Argentina. ¿Cuál ha sido el resultado de años de socialismo del siglo XXI en Argentina? Bueno, por empezar, una inflación que supera el 50% anual. 44% de pobreza. 7 de cada 10 niños en Argentina no comen todos los días, pero nos dicen que hay justicia social, nos dicen de que son nacional y populares, nos dicen que están a favor de la igualdad mientras los socialistas se llenan los bolsillos a costa del pueblo. Y mientras la gente empieza a huir de Argentina porque la gente está abandonando a Argentina, sobre todo las nuevas generaciones que también, hay que decirlo, han sido embrutecidas en este país y ahora huyen de lo que ellos mismos muchas veces han votado. Huyen. ¿Por qué? Porque no se hacen cargo de lo que votaron. Muchos otros huyen sin haberlos votado y todo mi pésame para ellos. Venezuela. En Venezuela también se probó lo que quiere hacer Boric hoy en Chile. ¿Y qué pasó en Venezuela? Bueno, en Venezuela una hiperinflación que se cuenta de a miles por ciento, ¿sí? Es decir, tenés una ya no el 50% de inflación, que es terrible, pero que es un 50% en Argentina, ¿no? Tenés una hiperinflación desde hace años en Venezuela. Y en términos de pobreza, ¿qué tenés en Venezuela? 94,5% pobres. 94,5% de pobres en un país tan rico que nada en petróleo como Venezuela. Tenés presos políticos, tenés elecciones de ficción repletas de corrupción y fraude, tenés persecución a la prensa, no queda prensa independiente. Tenés una diáspora de migración de gente que está siendo perseguida políticamente o que no puede ni siquiera comer en su país y tiene que huir de su país. ¿Y por qué mencionar sino Cuba, ¿no? ¿Por qué no mencionar Cuba? Donde también han tenido su diáspora, porque la gente termina votando con los pies. Cuando no sabe votar con las manos, la gente termina votando con los pies y termina abandonando el territorio empobrecido, por lo que la mayoría de nuestros pueblos está votando. Y toda América Latina se está poniendo rojo. ¿Qué nos queda? Bueno, Colombia y Brasil. Colombia tiene elecciones, si mal no recuerdo, en mayo, y la izquierda promete hacer una muy buena elección también. Es decir, el mismo proceso de Chile es muy probable que se viva en Colombia también. En Perú ya ganó un maoísta. En Argentina volvieron los kirchneristas. En Brasil, elecciones el año que viene con el corrupto de Lula da Silva liberado para competir. La va a tener complicada Bolsonaro, ciertamente, muy complicada. Entonces, ¿qué se puede esperar en Chile? Bueno, ya desde la victoria de Boric, les cuento, el dólar se disparó, la bolsa cayó. ¿Qué se puede esperar? Yo creo que van a venir años de decadencia en Chile. Porque uno no puede poner recetas probadamente fallidas y esperar que los resultados sean buenos. Solamente un estúpido podría hacer tal cosa. Y a veces la mayoría es una mayoría compuesta por estúpidos. O por gente de mala fe, porque los izquierdistas también son gente de mala fe. Son gente resentida que son capaces de recibir ellos daño con tal de que los otros sufran también, como buenos resentidos sociales que son. Entonces la decadencia va a llegar a Chile. Vamos a ser francos con esto. No vamos a esperar que Boric se convierta a otra cosa de lo que es y de lo que ya sabemos que es. Boric va a llevar un comunismo radical parecido al allendismo en Chile los años que vienen. Y Chile va a vivir una decadencia terrible. Ahora, lo que yo espero es que algo de justicia haya. ¿A qué me refiero con que haya justicia? Bueno, los antiguos, o algunos antiguos, definían la justicia como dar a cada uno lo suyo. Bien abstracto, dar a cada uno lo suyo. ¿Qué significa? Bueno, a mí me gustaría
y yo creo que esto sería hacer justicia, que si la decadencia efectivamente llega a Chile, pues que ojalá que quienes más la padezcan sean aquellos que han sido responsables, aquellos que han dado su voto por Boric, que ahora se les devuelva lo que ellos han dado. Si ellos han dado un voto fundado en la ignorancia o en la mala fe, que es lo que ha pasado, en la ignorancia más absoluta o en la mala fe más resentida, pues entonces que ahora que vendrán años de decadencia en Chile, pues que les sea devuelto eso que ellos han dado. Y al contrario, espero que aquellos que votaron por Kast, que votaron por un modelo de libertades, de apertura económica, de reducción de impuestos, de reducción del estatismo, de república, de división de poderes, espero que aquellos que votaron eso, pues que no la pasen tan mal. Pero la democracia es así. En la democracia, quien finalmente se impone, y así lo hemos acordado, y está bien, es un sistema malo, pero es el menos malo de todos, a mi juicio por lo menos, pues hay que hacerse cargo como pueblo de lo que la mayoría ha escogido. Y lo que la mayoría ha escogido en Chile es un candidato comunista. Y el comunismo traerá pobreza y miseria a Chile. Pero bueno, si eso llega, por lo menos que les pegue especialmente a los ignorantes y a los malditos, sea cual sea el caso, que han votado por semejante candidato chavista. Desde esta tribuna esperamos por lo menos que la derecha pueda abandonar ese centrismo cobarde y vergonzante, que se ponga los pantalones, como lo ha hecho José Antonio Kast, que no se deje contaminar por el centro y que presenten una oposición férrea a todo el mal que vendrá en Chile en los próximos años. Mi trabajo no se financia